que las huelgas están dando vuelta alrededor nuestro y han sido claramente el gran tema de esta semana. Y en realidad las paralizaciones son bastante temidas por el sector privado, que tratan de evitarlos como sea, justamente con negociaciones anticipadas, por ejemplo, como en el caso de Metro. ¿Cómo podemos evitarlas o terminarlas de una buena manera? Para eso yo creo que sería bueno revisar la historia, y para eso, ¿quién mejor que nuestro profesor Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica? Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Marcos. Hola, hola, ¿cómo están mis alumnos favoritos? Sí, bueno, un poco, no sé si estudié nervioso, suficiente. ¿no? Nervioso Sí, siempre. uno siempre está nervioso ante un examen. Muy bien, los vamos a poner a prueba. Recuerden, les contamos a nuestra audiencia que al igual que en nuestro MBA, muchos MBA, no se trata de que el profesor explique cosas. Lo que se trata es ir haciendo las preguntas y entre todos sacar las experiencias personales. Efectivamente, la noticia de la semana ha sido las huelgas, y se te olvidó una muy importante, la de los profesores. Absolutamente, absolutamente, que tiene el ministerio ahí contra la espada y la pared. Sí, sí. Y bueno, hay muchas preguntas que uno habría que hacerse. Lo primero, oye, ¿son malas las huelgas? ¿Son algo malo? Hay que evitarlo. A mí me pasa trabajar con empresas, ya les voy a contar. La pregunta es, ¿hay que evitar la huelga a como dé lugar? ¿Es algo malo? Tú lo preguntas como de estrategias para la empresa, por decir, ejemplo, ¿sabes que estamos en una posición en que nos conviene que de repente los empleados vayan a huelga? Esa es la pregunta. Tenemos que evitar. Te contesté con una pregunta, no sé si. No. Yo creo que es una pregunta capciosa, por lo tanto mi respuesta va a ser las preguntas que no. las A veces, por eso yo estoy respondiendo, bien. que a veces hay que dejar que vayan a huelga. Ahora no tengo idea por qué. ¿Se acuerdan de von Clausewitz, este teórico de la guerra, que decía que la guerra es la política, pero por otros medios? Sí, absolutamente. Mira, para muchos la huelga es la negociación simplemente por otros medios. No tan grave como la guerra, ciertamente, pero a veces sirve para sincerar las cosas, y eso me hace ir a la primera historia que vamos a contar. Vamos a contar 2 o 3, depende del timing. La primera historia que vale la pena recordar es la huelga del año 84, una de las huelgas más importantes que han pasado en Inglaterra, probablemente la más importante, que fue la huelga del carbón. A ver, ¿qué había pasado, en los años 70 con los precios del petróleo? Cuéntenme, ¿se acuerdan? Los precios del petróleo subieron muchísimo, como loco por la guerra. Claro, Yom Kippur, y después de eso la creación de la OPEP y todo eso. ¿Y qué pasó por ahí por el 82-83 con los precios? Se desplomaron. Entonces, durante la época del alza del petróleo, el carbón tuvo un gran auge. Sí. Pero después, ¿qué le pasó? Cuando el precio del petróleo baja, el carbón se vuelve poco competitivo. Y en ese instante aparece nuestra primera protagonista de la historia, que es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dice, se acabaron los subsidios, y nombra a un señor Ian McGregor, que en ese minuto era el encargado de administrar la ENACAR, la Empresa Nacional de Carbón inglesa. Sí. Y decide entonces cerrar los primeros 20 sitios de extracción de carbón. Una medida bien impopular, me imagino. Bueno, muy impopular en el ámbito del carbón. No sé si vieron Billy Elliot. Estaba acordando de esa película totalmente, sí. Exactamente. Es un shock para las ciudades que vivían del carbón, que vivían de una manera muy profunda la industria. Y aparece el segundo gran protagonista de esta historia, que es un señor Scarhill, Arthur Scarhill, que se convierte en el líder que defiende la industria y se opone al neoliberalismo y a esta falta de humanidad de Margaret Thatcher, de querer liquidar una industria que era un modo de vida para los trabajadores. Y entonces se colisionan dos visiones totalmente opuestas. Porque dígame una cosa, era bueno para los trabajadores del carbón ser trabajadores del carbón. ¿Qué piensan ustedes? ¿Desde el punto de vista de salud estás hablando? O sea, yo creo que es un trabajo absolutamente sacrificado. Sí. No es
no sería, yo creo que el sueño de todas las personas, por los problemas de salud que implica, por el esfuerzo físico también que implica, pero de repente también era la única alternativa por esos pueblos. Y perfecto, ¿y eso qué significaba? Que era un golpe para la gente, claro. Económico, pero no solo económico, porque hay que pensar que la gente, cuando tú le pides que cambie su trabajo, es un cambio muy potente. Déjenme hacerles una pregunta para que me entiendan por qué esto es tan potente y a ver si lo relacionamos con la abuela que está viniendo ahora en Walmart. Déjenme hacerle una pregunta personal. ¿Han escuchado esas historias, esos ejercicios en que yo te pido que te definas en 5 palabras? Sí. Cinco palabras. No lo había escuchado y no me rehúso, me acojo a la quinta enmienda. Te doy 6. Pero bueno, acá tengo una alumna más cooperadora. Yo soy la alumna Yo soy favorita, de los que Eduardo. están Soy en la la alumna última favorita. fila, así medio dormido. No, Siempre pero hay yo un creo que alumno así. dentro de esas 6 palabras, efectivamente, yo diría periodista. Periodista Sin sería duda. una de esas palabras, claramente. Es como la tercera o cuarta, Sí. cuando uno parte diciendo soy mamá, soy Claro. qué sé yo. A la tercera o cuarta uno dice soy periodista. Y esa es la historia que uno ha construido. Y si yo un día te dijera, oye Eduardo, ¿sabes? Mañana eres profesor. No tiene impacto en el ingreso ni en otra cosa, pero simplemente te quito ese pedazo de tu identidad. ¿Cómo lo tomas Sí. tú, oye? No es una pérdida. Es un cambio muy demasiado convulsionante, no sé. Y tú te habías hecho una Claro. historia de ti mismo. Sí. Acá hay una teoría muy interesante de Yuval Harari, que es este historiador que está tan metido en el tema del cambio tecnológico. Y él dice, mira, nosotros hacemos historias de nosotros mismos, porque si no tenemos una buena historia, entonces somos unos tontos. Uno diría, oye, qué tonto ser periodista. No, me voy a hacer una buena historia para que... Soy un comunicador, una cosa soy así. un comunicador y es lo único que podría hacer y es lo mejor. Entonces tú le exiges a cientos de miles de trabajadores en la época de Margaret Thatcher a cambiar su historia. Su identidad, finalmente. Exactamente, a cambiar su identidad. Y por eso este señor Scarhill se convierte en un ícono pop, en un ícono de que vienen estos canallas a decirnos que nosotros tenemos que ser diferentes. Y ¿se acuerda de que se trataba Billy Elliot? Sí, de este niñito. El niño que quiere ser bailarín. Y Pero ¿qué querían los papás? ¿Qué querían que él practicara? Boxeo. Boxeo, porque eso es lo que hace un Claro. minero. Entonces viene este niño y quiere ser distinto y simplemente lo aprisionan. Entonces es muy interesante la película porque se da un paralelismo entre lo que es toda la sociedad del carbón y al mismo tiempo Billy Elliot, que quiere cambiar con esta lógica. Ahora, esto se los planteo porque las huelgas tienen 2 historias, 2 verdades. Y nosotros en la universidad, justamente por la palabra universal, tenemos que cuidar de que se cuenten todas las historias. No obstante, uno nos podría gustar más. Déjeme contarle cuál es la historia que estamos contando ahora. Nosotros tuvimos hace poco en la Universidad Católica un festival de innovación y futuro. Sí. Y tuvimos a gente acá también que nos contó eso. Yo sé, invitaron a muchos de nuestros protagonistas. Y ellos, igual que yo, trato de transmitir un mensaje respecto a la identidad. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los muchachos ahora y a los profesionales respecto de su trabajo? Que lo tienen que conservar, que tienen que ser periodistas. ¿Eso les transmitimos? No, yo creo que es más como un aporte para la sociedad. No, que tienes que estar listo para el cambio. Listo para el cambio, exacto. Exactamente. Yo no le digo, tú eres periodista, tú estás de periodista por un ratito. Y ahora, en cualquier momento, te puede convenir ser profesora. Y bueno... Qué susto, esa incertidumbre de cambio de identidad repentino. Sí. Bueno, ese justamente es lo que nosotros debemos tratar de pelear, que no sea un susto, que sea un desafío. Bueno, eso es justamente el gran tema en este minuto dentro de Walmart también, por la multifuncionalidad que se le está pidiendo a los trabajadores. Exactamente, pero la gente de Walmart dice, bueno, pero ¿qué hay para mí en esta historia? Y yo creo que estamos probablemente llegando tarde con ellos porque están asustados, por supuesto, porque ellos no han ido a este festival. La mayoría de la gente no ha ido a estas cosas y se angustia respecto del futuro. Y eso, oye, me hace
ir a la segunda historia. Vamos a volver a la historia del carbón varias veces, pero déjeme contarle la historia desde el otro lado. Qué pena que sacaron una película que estaban dando ahora en el Teatro del Biógrafo, lo cual muestra lo minoritaria que era la película. Pero o sea, si ya se estaba exhibiendo en el Biógrafo. Y ya la sacaron, sí, lamentablemente. Pero cuenta la historia al revés, fíjate. La cuenta desde el lado de, digamos, Scarhill, este señor líder del carbón. En realidad esta es una historia en Francia, es una película de ficción, pero filmada como si fuera un documental. Y ahí el protagonista es el líder sindical que enfrenta la decisión de una empresa de cerrar una planta y despedir a 110 trabajadores, una planta de autopartes, qué sé yo. Pero lo interesante de la película es que como arma la historia desde el otro enfoque, uno empieza como a imbuirse de la verdad del otro lado de la historia. Déjeme darle un ejemplo a ver si me pueden ustedes responder. Mira, una de las reproches morales que le hacía la dirigencia sindical a esta empresa, que era, entre paréntesis, alemana, no era francesa, pero operaba en Francia, es que estaba cerrando una planta que era rentable, casi un 4% al año, pero la empresa exigía un 7%. Entonces decía, ¿por qué no cierran la planta si igual es rentable? Y la empresa decía, es que necesitamos un 7%. ¿Cómo pueden justificar una cosa así? Que se despidan 1.100 empleados en una planta que es rentable. A ver si lo logran hacer. Puede ser, por ejemplo, si es que esa empresa había tenido o tiene un compromiso con los inversionistas también y les estaba prometiendo mayores retornos y tiene que contestarles también a ellos y no solamente a los trabajadores. Muy bien, a los inversionistas ricos, muy pocos, y despedir a 1.100 que son pobres y es lo único que tienen. Ese sí, es un discurso difícil de transmitir, pero puede haber sido una de las razones. Es difícil de transmitir, es difícil de... Por eso... es tan importante que cuando nosotros tengamos posiciones, que las tenemos, las transmitamos bien. Las transmitamos bien y entendamos que del otro lado no hay un tontito, oye, y no es que esté equivocado. Nosotros debemos interpretar esto como una competencia de ideas y tratar de que nuestras ideas sean preferidas, pero jamás en la vida, y es el mensaje permanente que le damos a nuestros alumnos y en particular a mí a los clientes cuando enfrentan a su contraparte, que su contraparte es igualmente inteligente y legítima. Súper rápido, quería comentar esta en el área de la política. Una vez escuché a una persona decir, eran dos amigos, uno republicano, uno demócrata, que se juntaban todas las semanas a conversar y decían, y siempre partían el debate y debatían de todo. Decía, yo sé que nunca te voy a convencer, pero escúchame mis ideas, por lo menos. Y entonces decía, y podían llevar una conversación y eran amigos íntimos, de puestos totalmente opuestos. El tema es decir, quizás no te voy a convencer. Claro. Partiendo con eso, pero por lo menos escucha mis ideas. Y yo creo que eso es una base muy buena como para cualquier conversación, partiendo en una huelga. Muy buen ejercicio. Sí. Claro, en Chile tú notas, por tu experiencia también, de que vamos encaminados ahí o que en realidad todavía hay una diferencia abismal y una posición más de enfrentamiento y de choque que de conversación. Una polarización. Fíjate, yo lo escucho, yo no voy a criticar al otro lado, déjame criticar a los míos. Y los míos, usualmente esa es la posición, que el otro está loco, no ha estudiado, es un ignorante. Y lo que yo les trato de decir es, oye, si tú mismo eres liberal y el liberalismo respecto de la competencia, compite con tus ideas, no denigres la competencia. Es como si yo denigrara a mi competencia en los MBA y dijera que, no sé, el MBA de la Universidad de Chile es una basura. No se hace eso. Porque muchas veces... Ya está la cuña. No, deberían haber puesto un blip encima o algo así. No se hace eso, porque la competencia muchas veces te va a derrotar. Entonces, mira, entonces el punto es que hay otro... hay partes de la historia que son difíciles de defender. Dale. Pero vamos a tener que dejar esas otras partes de la historia, Marcos, para otro día, porque se nos está acabando el tiempo. Estamos llegando al final de Pauta Bloomberg de hoy. Siento tener que interrumpirte, pero próxima clase vamos a seguir hablando sobre este tema.